Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Venezuela también recibió otra visita y esta vez se trata del presidente del partido español Ciudadanos. Fue invitado Albert Rivera por dirigentes de la oposición venezolana. El presidente del partido español Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que la reconciliación es clave para lograr un diálogo efectivo en Venezuela. Se la pasan trayendo oligarcas del exterior. Da vergüenza, vale, ¿verdad? No tienen ni un poquito de dignidad. ¿Ah? Desde fuera vamos a ayudar, vamos a colaborar. Vamos a contarlo, vamos a presionar públicamente para que no mire hacia otro lado la comunidad internacional. Ya no disimulan su interés de entregarle la patria de Bolívar otra vez a la oligarquía española, a la oligarquía yanqui del imperio estadounidense. Por eso nosotros tenemos que ser guardia y custodia de la paz. La inmensa mayoría no nos consideramos golpistas, como dicen algunos en mi país. Os consideramos demócratas. Y así os llamamos. La radicalización no es buena en ninguna faceta de la vida. El extremismo no sirve para construir nada. No lleva a ninguna parte. Los prejuicios ideológicos solo sirven para perjudicar al conjunto de los ciudadanos. Que la credibilidad de este país la tenga el señor Bárcenas y que todavía, por cierto, nadie le ha preguntado de dónde ha sacado la cantidad de millones que tiene en Suiza. Y entonces lo que hace es echar mierda al partido para no explicar de dónde diablo el tío ha sacado toda la cantidad de millones que tiene en Suiza. Que lo explique de dónde los ha sacado. No vaya a ser que lo haya sacado de cosas que no quiere él decir. Si tiene además una multa económica, la pague él. La pague él de su bolsillo y que no haya nadie que pague subsidiariamente. Hace 3 días hemos sabido que Bruselas sigue insistiendo en que hay que recortar dinero público. Hace unos días sabíamos algo que ya conocíamos, que los fondos de pensiones están siendo esquilmados por el propio gobierno. Hace unos días sabíamos que el proyecto europeo está haciendo aguas por todas partes, haya Brexit o no haya Brexit. Y hace unos días se nos acaba de confirmar que este país está en una situación de postración extrema. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio aquí en el filo del bosque de Sherwood donde nos juntamos los proscritos. Y aquí estamos haciendo flechas y estamos sacándole punta a las lanzas. No sé yo si es una expresión así como muy válida, pero en fin, no está mal. Bueno, un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa a través de internet desde diferentes lugares del planeta. Sabéis que tenemos una predilección especial por aquellas personas que se conectan a La Cafetera desde fuera de España. Son nuestros expatriados, aquellos que tuvieron que salir del país en busca de nuevas oportunidades, dejando tantas y tantas cosas atrás. Muchos de ellos se comunican con nosotros, son nuestros ojos en el exterior. Algunos, por ejemplo, llevan
semanas alertando de lo que está ocurriendo en Francia, en París, con esas movilizaciones en contra de la reforma laboral que han puesto en pie de guerra a la ciudadanía francesa, con un movimiento reivindicativo que tiene ahora mismo paralizado el país. Veíamos algunas informaciones que nos llegan. Luna Gámez nos dice desde allí, nos dicen: huelga general en Francia contra la ley del trabajo, centrales nucleares paradas, gasolineras desabastecidas, rotativas de prensa bloqueadas. Se está viviendo allí una auténtica convulsión en torno a esta ley del trabajo. Y fijaos qué llamativo, porque paradójicamente apenas ocupa espacio en los medios de comunicación españoles y poco en los medios de comunicación internacionales, a pesar de que se ha convertido en el germen de la Nuit de Vote. Sabéis que es esta movilización que bebe de los indignados españoles y de aquel 15M, y está tomando las calles de Francia, de París, y sin embargo tiene muy poca repercusión. Deberían pasar a llamarse Venezuela y ya verían qué rápido España ponía el ojo allí. Bueno, un saludo muy especial a todos los españoles que estáis allí en París. Muchísimas gracias. Nos estáis haciendo llegar mensajes al teléfono del programa. Sabéis que tenemos un teléfono móvil con un WhatsApp, y en ese WhatsApp recibimos mensajes de audios. En general relacionados con asuntos de actualidad. También hay algunos que nos llegan más personales diciendo: oye, que sepas que me he enamorado, que estoy viviendo... Pues nos llegaba uno el otro día: estoy viviendo en Bruselas y me he enamorado y escuchamos el programa juntos. Qué bonito es el amor cuando es compartido. No, nos gustan mucho las historias de los expatriados, de verdad, porque somos perfectamente conscientes de la soledad que supone muchas veces estar fuera, cuando tienes que estar buscándote la vida, oportunidades, y llegas después en la soledad de tu apartamento y te sientas allí mirando a las paredes preguntándote: ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Con el calorcito que empieza a hacer en España, y las cervecitas y las terracitas y las tapitas y todo eso que tanto añoras, pero claro, a cambio has ganado muchas otras cosas, tampoco nos vamos a engañar. Pero bueno, sabemos el espacio de soledad ese, y te conectas a tu país a través de este hilo de Ariadna que supone la cafetera, y nos gusta mucho saberlo. Bueno, un saludo muy especial también a quienes se incorporan a esta hora al programa. Hoy un programa en versión cafetera express. Tengo que salir corriendo y tengo debate. Tengo debate ahora en Telecinco, y estaba viendo el pre-guión, y claro, vamos a hablar básicamente de Venezuela. Miedo me da, porque este es un asunto muy complejo, porque como ciudadano de bien, y yo quiero ser un ciudadano de bien, alguien que aporte algo a este país y a esta ciudadanía, que aporte su granito de arena, pues uno dice: oye, las visitas que ha estado haciendo Ciudadanos, Albert Rivera, por Venezuela, bienvenidas sean. Cualquier intento de que la situación política de los países mejore siempre es buena, nunca nadie puede estar en contra de eso. El problema es que empezamos a ser muy conscientes. Primero, hay un cierto empacho con lo que está ocurriendo. Todas las portadas, todos los medios de comunicación, todas las tertulias, canales de televisión ofreciéndonos esta información. Y en segundo lugar, recibimos una información profundamente sesgada sobre lo que ocurre en Venezuela, que por primera vez es causa de interés en España en los últimos años, y no tiene que ver con la situación de los venezolanos, tiene que ver con la crítica hacia Podemos, a ver si por extensión se le puede golpear a este partido político emergente en España, poniendo en solfa lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero desde luego a nadie le cabe ninguna duda de que Venezuela está viviendo una situación muy crítica para la ciudadanía, una ciudadanía que en este momento se encuentra profundamente dividida, al borde de un conflicto social muy preocupante. Y bueno, España tiene los ojos colocados allí, y no sé yo si hemos enviado a hacer las gestiones a los embajadores más selectos para hacerlo, porque se está haciendo desde una perspectiva bastante sesgada, ¿no? Decía, en Venezuela hay muchas oposiciones. Hay unas oposiciones más moderadas que otros. Tenemos a Leopoldo López, que tiene una visión bastante radical de la toma de las calles, y hay otras oposiciones dentro de la política venezolana, por ejemplo la de Enrique Capriles,
Y todos estos matices nadie nos los cuenta, nos los encontramos como un totum revolutum, una gran campaña en Venezuela, el desabastecimiento, bla, 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 Podemos, lo que va a traer, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, de lo que no cabe ninguna duda, es de que está teniendo una enorme repercusión y bueno, ahora tengo que ir a debatir sobre eso, pero es igual, si es que vienen las portadas de los periódicos hoy en todos los periódicos españoles, con la visita que ya termina de Albert Rivera a Venezuela y sabéis esas lágrimas. Ayer tuvo un momento de debilidad frente a las cámaras y entonces ha sido recogido y muy destacado e incluso ha suscitado algunas burlas también en Twitter, como habéis visto, ¿no? En fin, vamos a hablar de eso, vamos a ver un poquito las portadas de los periódicos, pero sobre todo porque ha tenido consecuencias, también ha tenido mucha repercusión allí en el propio Venezuela. Habló Maduro sobre esa visita, lo hemos recogido en numerosos medios de comunicación allí internacionales, pero hay muchas otras cosas. Aquí también ha hablado Julián Guita sobre otros asuntos, Mariano Rajoy, la deuda del Partido Popular, esta fianza que se convierte en multa, que no es multa, pero que el PP admite que es multa y sin embargo no es multa exactamente, pero es una fianza de 1 millón de pavos que tiene que depositar en los próximos días el Partido Popular y que también está generando bastante debate. Y un asunto muy grave, porque mientras todos estamos distraídos con lo que está ocurriendo en el Caribe, se nos está olvidando que en el corazón de Europa tenemos una de las crisis humanitarias más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que está ocurriendo en Grecia, y con esta indignidad del trato europeo hacia aquellos que están pidiendo asilo político en nuestro país, que vienen como refugiados huyendo de la guerra y a los que se está abandonando a su suerte en campos bajo la lluvia cuando no se les expulsa con toda la contundencia de la policía. En fin, una situación dramática, vergonzosa, que nos retrata perfectamente esta sociedad acomodada que mira con complacencia lo que hacen estos países y cómo se deriva el problema hacia Turquía. Una auténtica indignidad. Bueno, vamos a hablar de eso también a lo largo del programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Sí. Ibai. Radiocable.com. Bueno, y antes de continuar me vais a permitir que coloquemos el foco en esta profunda crisis humanitaria que está viviendo el corazón de Europa, con la crisis de los refugiados, Grecia. Ibai Arvide, muy buenos días. Hola Fernando, hola, un saludo a todo el mundo. Bueno, es dramático cuando leemos tus mensajes, cuando leemos los mensajes de los españoles que estáis trabajando allí, que estáis viviendo allí, con esta situación que se está viviendo en los campos de Idomeni, en los campos de refugiados. Ayer tuvisteis un follón con la policía tú mismo, ¿no? He visto que publicabas un mensaje en Twitter, decías: policías griegos me acaban de tirar al suelo, amenazar por grabar la protesta, los refugiados están solos sin cámaras, no se permite ni siquiera grabar lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, hace ya, hoy es el tercer día del desalojo, desde que comenzó. En todo momento la policía ha perimetrado la zona, no nos deja acceder ni siquiera por carreteras secundarias que dan un rodeo de 30 a 40 kilómetros. Ayer había bloqueos de carretera a 20 kilómetros de Idomeni en algunos puntos. Está impidiendo que pasemos, únicamente pueden pasar las cámaras de la televisión pública griega, que son las que distribuyen después las imágenes a los demás. Ayer por la tarde, después de que el desalojo esté prácticamente concluido, hubo una protesta que comenzaron unos cuantos activistas a los que se les unieron unos cuantos refugiados, cortaron la autovía y en ese momento la policía separó a los activistas de los refugiados y a los periodistas de todos los demás. Yo continué grabando, me dijeron varias veces que tenía que dejar de grabar, les pregunté en griego por qué. Entonces me empezaron a insultar, me dijeron que me estaba pasando de listo, me tiraron al suelo y no me hicieron nada en realidad, pero fue un susto, fue una advertencia de muy malos modos, con muchos tacos que no voy a reproducir. Me dijeron que si no me iba a quedar sin cámara y que me iban a detener. Pero igualmente, obviamente el protagonista de todo esto no soy yo. A mí lo que me preocupa es que estén tratando de alejar tanto a cualquier tipo de testigo, porque normalmente cuando las autoridades no quieren testigos, es preocupante. No sabemos qué es lo que pasa dentro y por lo tanto no sabemos en qué medida se están respetando los derechos de los refugiados, que son verdaderamente los protagonistas aquí. No, evidentemente es un escándalo que no hace más que retratar lo que
está ocurriendo a espaldas de los ojos de la ciudadanía, ¿no? Uno de los mensajes que publicabas decías, el gobierno griego dice que el desalojo de Idomeni está prácticamente acabado. ¿Es así? ¿Se ha terminado ya? Sí, bueno, como seguimos sin poder acceder, pues seguimos sin saber si realmente está todo el mundo fuera de Idomeni ya, pero sí, ayer por la tarde ya prácticamente se daba por concluido el desalojo. Hoy, en principio, si todo continúa según el plan del gobierno griego, se comenzará y se finalizará, porque son pocos el desalojo de algunos de los pequeños asentamientos que hay alrededor del campo, concretamente en 2 gasolineras cercanas. No sabemos qué es lo que va a pasar con otra gasolinera en la que sí que vive bastante más gente cerca de Policastro, que está como a 20 kilómetros de Idomeni. Es decir, en el momento en el que el asentamiento de Idomeni, que es un campo no oficial, digamos, o que está alrededor de un campo oficial que solamente tenía 1.500 plazas, en el momento en el que se concentra tanta gente en la frontera, después del cierre de la frontera de la República Macedonia, pues se crearon como pequeños Idomenis alrededor que han continuado durante 3 meses de manera autogestionada e independiente del gran campo central. Son pequeños asentamientos de tiendas de campañas, pero que, bueno, decimos pequeños, en algunos hay hasta 1.500 personas, ha llegado a haber 2.000 personas, no son tan pocas. Estos pequeños campamentos se irán desalojando a lo largo del día de hoy, y la Eco Station, que está a 20 kilómetros, que es bastante grande y ha llegado a tener más de 2.000 personas en algunos momentos, no sabemos cuándo será el desalojo. Así que nos encontramos con enormes dificultades humanitarias, enormes dificultades para los refugiados, pero también con un intento de que no se sepa, no se observe, no se vea lo que está ocurriendo allí. ¿Y sabemos el destino final, cómo se está produciendo el destino final de estos refugiados? Sí, la mayoría están siendo trasladados a 5 campos nuevos que están cerca de Salónica, y hay otros 2 que están en el norte del país, digamos, un poco más cercanos a la frontera de Bulgaria, digamos. En Grecia ahora mismo hay 48 campos de refugiados. Grecia se ha convertido en una especie de, podríamos decir que es el Líbano de Europa. Hay un montón de campos, algunos pequeños, otros muy grandes, algunos tienen una capacidad de solamente 300 personas, otros superan los 6.000, por ejemplo el Inikó, cerca de Atenas. Hay una diversa tipología entre ellos, es decir, no todos son campos de detención como los que se han hecho famosos después del acuerdo de Turquía. No todos son como Moria, que es una prisión que está en Lesbos y que tiene por objetivo realizar deportaciones, sino que hay otros que son campos semiabiertos, es decir, campos a los que los refugiados pueden entrar y salir libremente. Algunos tienen buenas condiciones, otros no. El gobierno griego está explicando que los campos nuevos a los que están llevando a los refugiados tienen muchas mejores condiciones que Idomeni, como diciendo, es lógico que, es decir, de esta manera los refugiados querrán irse. No entendemos por qué los refugiados no quieren estar en campos que reúnen mejores condiciones. Y hay 2 cosas importantes al respecto a decir aquí. La mayoría de los refugiados lo que nos dicen claramente es que ellos no han venido a Europa a vivir en un campo de refugiados. Es decir, que les da un poco igual si las condiciones son buenas o no, si hay cabañas de madera en vez de tiendas de campaña, etcétera. Su objetivo sigue siendo viajar al norte de Europa, su objetivo sigue siendo salir de Grecia, y por lo tanto consideran que las mejoras que puede haber en los campos de refugiados son un elemento que les hace desconfiar, porque les hace pensar que son elementos para que se queden mucho tiempo en Grecia, y ellos no quieren que se perpetúe esta situación. Siguen pensando en que lo importante es que se abra la frontera y que continúen hacia adelante. Así, por ejemplo, hay algunos campos en los que ha comenzado la construcción de una escuela, y a los refugiados, muchos de los que han hablado conmigo al menos, tienen miedo de que esto signifique que se va a cronificar la situación. Nos decían, por ejemplo, que ellos conocían, muchos son de Oriente Medio, conocen la historia de sus países y saben que a los palestinos, en el momento en el que les construyeron las escuelas y les hicieron campos en mejores condiciones, entre comillas, fue el momento en el que perdieron toda esperanza, porque significó que varias generaciones ya, como hemos visto hasta ahora, se tuvieron que resignar a vivir en estos campos. Ellos no quieren que pase lo mismo ahora en Europa, quieren seguir hacia adelante, y por lo tanto
nos dicen que les da igual a muchos de ellos, las condiciones de estos nuevos campos. Y como segundo elemento, los nuevos campos están alejados de todo. Es decir, no están cerca de las ciudades, no están no son fácilmente comunicables y por lo tanto tienen miedo de quedarse aislados y quedar olvidados. En Idomeni nos decían las condiciones eran horribles, vivían en el barro, pero al menos todo el mundo sabía que estaban ahí y al menos estaban acompañados por mucha gente. Estas dos razones, la de no querer alejarse y la de no querer estar en un campo, no querer tener el riesgo de quedarse a vivir en un campo eternamente, son las dos razones que les hacían no querer irse a estos nuevos campos. Claro, que se está poniendo en cuestión su estatus de refugiado, de solicitante de asilo y se les está tratando como inmigrantes ilegales, ¿no? Allí sigue llegando gente porque hoy, por ejemplo, en todas las portadas de la prensa española, en todas las portadas, figura esta fotografía dramática, un naufragio que se vivió en directo frente a las costas italianas, recogido en todos los periódicos porque tuvo lugar un rescate in extremis, aunque finalmente se recogieron a 5 cadáveres, una imagen tremenda. Allí los refugiados siguen llegando a Grecia a pesar de los acuerdos con Turquía, a pesar de estos desalojos tan visualizados por los medios de comunicación. Sí, los refugiados, de hecho, incluso siguen llegando a la antigua República Yugoslava de Macedonia, es decir, el país que está al norte de Grecia, que cerró las fronteras y que teóricamente impide pasar a toda costa y que ha provocado esta situación de bloqueo. Siguen llegando allí, siguen llegando a Grecia. Es decir, el cierre de fronteras no hace impermeable las fronteras. El cierre de cualquier frontera, el reforzamiento y la militarización de cualquier frontera lo que hace es que sea más peligroso y más difícil pasarlas, pero no imposible. Siempre habrá gente que ofrezca de manera ilegal sortear la frontera, siempre habrá organizaciones clandestinas o mafias que permitan el paso. Lo que pasa que una frontera, cuanto más cerrada esté, pues lo que hace es que la oportunidad de negocio de estas mafias sea mayor. Pero siguen llegando, evidentemente que siguen llegando, porque es imposible cerrar una frontera del todo. Y por lo tanto siguen llegando barcas a Grecia, muy en menor medida que lo que había sido en los últimos meses, y la ruta de los Balcanes, a pesar de que se ha querido dar por concluida, sigue abierta. Ayer estuvimos en el campo, digamos que es el campo simétrico a Idomeni, el que está al otro lado de la frontera, el que está ya dentro de la República Macedonia, y vimos que hay 100 personas. Nos acercamos allí con la esperanza de poder ver Idomeni, ya que el apagón informativo nos impedía tomar imágenes de Idomeni. Dimos una vuelta, un rodeo, para ver si desde el otro lado de la frontera podíamos grabar. No es así, también estaba bloqueada. La policía macedonia nos impidió llegar, pero pudimos comprobar eso, cómo la frontera, a pesar de estar oficialmente cerrada, sigue teniendo huecos, sigue siendo porosa. Lo que pasa es que las 100 personas que hay ahora mismo en este campo son una parte minúscula en comparación con las 8.400 que había en Idomeni hace 2 días. Pues Ibai Arvide, Ibai, te seguimos por internet, te leemos en Desalambre en el diario.es y con muchísimo interés lo que estás describiendo de lo que está ocurriendo allí. Ibai, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en la cafetera. Un abrazo. Radiocable.com. Dice el periódico ABC, el líder de Ciudadanos en Venezuela, Rivera: las víctimas del chavismo me recuerdan a las víctimas de ETA. ¿Cómo no iban a juntar ETA y el chavismo? Dice: todos me han preguntado si en España somos conscientes de lo que significa Podemos, asegura a ABC, con el corazón roto por una situación peor de lo que imaginaba. Dice allí Albert Rivera que posa con una camiseta de Leopoldo López. Y por eso quería hacer esa introducción, porque precisamente una de las equivocaciones de Albert Rivera es que la oposición de Leopoldo López no es una oposición precisamente sosegada, no es la oposición de Enrique Capriles, mientras que Leopoldo López ha hecho llamamientos radicales en la calle a la movilización ciudadana, incluso a pesar de las consecuencias que eso pudiera tener. Hemos visto oposiciones como la de Enrique Capriles, que no está situado precisamente en la misma posición, siendo conservador, pero desde luego no en la extrema derecha, y que sin embargo cree que que se tiene que producir una alternancia, pero basada en una cierta convivencia, en una convivencia política y social, sin ruptura social, ¿no?
que no es lo mismo por lo que aboga Leopoldo López. Y entonces vemos cómo los políticos se van allí a hacer campaña política, campaña nacional, campaña española, pero se van a Venezuela y pintan con brocha gorda, y esto tiene unos enormes riesgos para la vida de los venezolanos, ¿no? Pero bueno, el caso es que le vemos posando, está en la portada del periódico ABC con este, como digo, con este retrato, con esas camisetas de apoyo a Leopoldo López. Y ayer vimos que esta visita tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación latinoamericanos. Venezuela también recibió otra visita, y esta vez se trata del presidente del partido español Ciudadanos. Fue invitado Albert Rivera por dirigentes de la oposición venezolana. El presidente del partido español Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que la reconciliación es clave para lograr un diálogo efectivo en Venezuela. Y entonces nos encontramos también con que la noticia ocupa la portada del periódico El Mundo. Rivera acusa a Podemos de venderse al chavismo. El líder de Ciudadanos culmina su visita a Caracas con un duro ataque a Iglesias. Ellos venían aquí a buscar dinero y formación, otros venimos a ayudar a los que ha hecho sufrir Maduro. Dice, Venezuela se desprendió del 16% de sus reservas de oro en 3 meses, dice también el periódico El Mundo. Porque, como digo, aquí se mezcla una información que es puramente local, que es la visita de un político local español, a informaciones políticas y sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y entonces se mezcla todo y se pinta después con brocha gorda, ¿no? Los problemas de seguridad que vive el país. Esto llama mucho la atención. Vamos a hablar aquí en el programa, en los próximos días, con alguien que conoce muy bien la realidad latinoamericana, que la analiza desde una perspectiva científica, con los datos. Pero fijaos, es que una de las cosas que es poco conocidas es que sabéis que la oposición, esa que ha invitado precisamente a Albert Rivera, pretendía aprobar en el Congreso una ley de amnistía. Bueno, esa ley de amnistía que ha sido muy cuestionada, no solamente por el Congreso. Si buscáis cuál es el contenido del anteproyecto de ley de amnistía, si lo buscáis en Internet, que está publicado en la página web de allí del Congreso, se pretendía amnistiar incluso el tráfico de drogas, delitos urbanísticos, tráfico de influencias, preparación de explosivos, sabotaje de la red eléctrica, y era el que pretendía la oposición aprobar, entre otras cosas, para poder amnistiar a sus políticos detenidos. Pero claro, el contenido era verdaderamente brutal, lo cual suscitó numerosos debates allí. Sin embargo, aquí leías los titulares de la prensa española y lo que decían era: el gobierno niega la amnistía a los opositores detenidos, ¿no? Pero el contenido de la ley era verdaderamente inquietante. Con esto lo que quiero colocar es el foco sobre los contenidos tan, yo diría, manipulados que nos llegan aquí, ¿no? Pero el caso es que ciertamente Venezuela tiene numerosísimos problemas, y nos encontramos con Albert Rivera allí apoyando a la oposición, como digo, una oposición bastante desenfocada, una oposición que no se sabe muy bien a quién está señalando y que todo le parece muy bien. Desde fuera vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a contarlo, vamos a presionar públicamente para que no mire hacia otro lado la comunidad internacional. Públicamente para que no mire hacia otro lado. Esas palabras fueron aprovechadas por Maduro para decir, es que ya ni siquiera están disimulando, pretenden poner el país en manos exteriores. Se la pasan trayendo oligarcas del exterior. Da vergüenza, vale, ¿verdad? No tienen ni un poquito de dignidad. Ya no disimulan su interés de entregarle la patria de Bolívar otra vez a la oligarquía española, a la oligarquía yanqui del imperio estadounidense. Por eso nosotros tenemos que ser guardia y custodia de la paz, y tenemos que ganar la paz todos los días para seguir teniendo patria independiente, soberana, libre. Decía Albert Rivera, además, en su visita, la mayoría del pueblo español apoya la oposición. La inmensa mayoría no nos consideramos golpistas, como dicen algunos en mi país. Nos consideramos demócratas, y así os llamamos. Hoy quiero hablar de crisis de humanidad. Hay una crisis de humanidad en Venezuela, porque no es humano lo que estáis contando aquí, es inhumano. Y lo está haciendo un gobierno, una nación que está en la ONU, que está en la comunidad internacional. Y sois pobres en alimentos, en medicinas, y pobres en libertad. Pero lo recuperaréis. Bueno, como digo, esto ha tenido una gigantesca repercusión allí, en toda Latinoamérica, en muchos medios latinoamericanos y desde luego en los medios de comunicación españoles. Paradójicamente no ha tenido una gran repercusión, estábamos viendo, no en todos los medios de comunicación, porque hay quien piensa que si se le da visibilidad a Ciudadanos puede deteriorar
al Partido Popular. Así que hemos visto cómo no todos los periódicos, por ejemplo, colocan el foco sobre este viaje. No lo hemos visto en la portada de La Razón, ya no lo lleva. Sánchez pide un cara a cara con Rajoy para frenar el sorpaso mediático. Ferraz intenta mantener a su candidato como líder de la oposición. El presidente en funciones confirma que quiere un único debate a 4. Esta ha sido una de las últimas polémicas en España. El debate, ¿cómo se producirá? ¿Cómo será ese debate? Ayer escuchamos a Pablo Casado que decía: habrá debate a 4. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, y no un debate a 2, que es el que busca Pedro Sánchez. Ahora parece que el Partido Popular quiere presentarse como si siempre hubiera mantenido esta posición, una posición muy democrática, pero lo cierto es que fueron ellos los que se negaron al primer debate, a un debate de esta naturaleza. ¿Os acordáis? En la campaña electoral del 20 de diciembre, donde en algunas ocasiones ni siquiera vimos al propio Mariano Rajoy, no se presentó, envió a Soraya Sáenz de Santa María. El director de campaña ha sometido al criterio del comité de campaña una propuesta que pensamos que es la mejor, y es que nuestro candidato Mariano Rajoy participe en un debate a 4 entre las 4 fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes Generales, es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, que es precisamente lo que pensamos que los españoles estaban esperando, que los profesionales de los medios de comunicación estabais reclamando, y que por parte del Partido Popular es el formato que proponemos a la espera de que contesten el resto de formaciones políticas. Dice el Partido Popular que lo hacen porque creen que los ciudadanos lo estaban esperando. Los ciudadanos lo estaban esperando también en la anterior convocatoria electoral y nunca sucedió, ¿no? Pero el caso es que también escuchamos a Mariano Rajoy ayer. Por eso en la introducción hemos colocado el juego de sonidos, que lo escuchabas y llamaba la atención, ¿no? Los mensajes tan contradictorios que lanzan unos a otros. Ayer criticó la radicalización de la política española. Tengo que hacer un montaje de sonidos con todas las veces que el Partido Popular ha aludido a los radicales y la radicalización, que es evidente que va a ser el foco de su campaña, ¿no? Van a enarbolar los éxitos económicos frente a la radicalización. La radicalización no es buena en ninguna faceta de la vida. El extremismo no sirve para construir nada, no lleva a ninguna parte. Los prejuicios ideológicos solo sirven para perjudicar al conjunto de los ciudadanos. Y desde luego, alentar el radicalismo o pactar con ellos, oponerse a la orden de lo que diga, solo sirve para una cosa: para acabar devorado por ellos. Y hay algunos que no estamos dispuestos de ninguna manera a hacerlo. Claro, y dice el periódico El País, esto se producía en el contexto de unas declaraciones sobre la educación. Dice: Rajoy agita el debate sobre la educación como arma electoral. El presidente en funciones asegura que la izquierda pone en peligro la enseñanza concertada. La enseñanza concertada, en efecto, siempre ha estado en el foco de la izquierda, porque nunca ha sido muy defendible que el Estado tenga que financiar especialmente un tipo de educación concertada que incluso pone en cuestión principios ya no constitucionales, que también, sino principios de igualdad, de neutralidad, por ejemplo, frente a la religión, y cómo se está utilizando además la educación, la enseñanza concertada para potenciar un cierto tipo de colegios, ¿no? Ayer Mariano Rajoy decidió colocar el foco ahí. Pero claro, hablan de la radicalidad y desvían la atención sobre lo que está ocurriendo también con esas advertencias que nos llegan desde la Unión Europea. El déficit español. Estamos en una situación verdaderamente excepcional y la Unión Europea ha decidido concederle un regalo al Partido Popular y esperar a ver, después de las elecciones, si hay multa o no contra España por haber incumplido el objetivo de déficit que había marcado Mariano Rajoy y cuyas políticas, además de recortes, fueron encaminadas supuestamente a poder cumplirlo, ¿no? Ayer Julio Anguita denunció esta situación en nuestro país. Hace 3 días hemos sabido que Bruselas sigue insistiendo en que hay que recortar dinero público. Hace unos días sabíamos algo que ya conocíamos, que los fondos de pensiones están siendo esquilmados por el propio gobierno. Hace unos días sabíamos que el proyecto europeo está haciendo aguas por todas partes, haya Brexit o no haya Brexit.
Y hace unos días se nos acaba de confirmar que este país está en una situación de postración extrema. Por cierto que Julio Anguita hizo una reflexión, es muy interesante, me ha parecido muy interesante, por eso la he recogido. Dice, la lucha política es imprescindible, pero sin el apoyo de la ciudadanía es imposible. La lucha política es fundamental. La obtención o la consecución de un gobierno alternativo es básico, eso no se puede discutir. Pero ese gobierno o esa lucha política, si no tiene un correlato, si en paralelo no hay una movilización social consciente, el cambio va a ser imposible. Y mientras tanto nos encontramos también con esa información relacionada con la fianza, la multa que tiene que pagar el Partido Popular. Maroto dijo que la pague Bárcenas. Si tiene además una multa económica, la pague él, la pague él de su bolsillo, y que no haya nadie que pague subsidiariamente. Subsidiariamente va a tener que pagar el Partido Popular, que tiene que depositar esa cantidad en los próximos días. Y vemos también a Celia Villalobos, que se quejaba ayer de la credibilidad que se le otorga a Bárcenas. Que la credibilidad de este país la tenga el señor Bárcenas y que todavía, por cierto, nadie le ha preguntado de dónde ha sacado la cantidad de millones que tiene en Suiza. Y entonces lo que hace es echar mierda al partido para no explicar de dónde diablo el tío ha sacado toda la cantidad de millones que tiene en Suiza. Que lo explique de dónde los ha sacado. No vaya a ser que lo haya sacado de cosas que no quiere él decir. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. Bueno, ya sabéis que hacemos una diferenciación aquí en el programa entre la agenda setting, los temas que marcan los grandes medios de comunicación, donde colocan el foco, y la agenda de la cafetera, donde nos comprometemos. Hoy no está María para recoger las informaciones que nos vais haciendo llegar a lo largo del programa, pero nos encontramos con las noticias de los digitales que siempre tienen un enfoque diferente. Lamarea.com denuncia que va a perder la custodia de su hijo por mudarse en busca de trabajo. Yanesca Felipe se trasladó de Almería a Sevilla tras separarse y quedarse en paro. Afirma que su caso está lleno de irregularidades, dice en Lamarea.com. Y también nos encontramos con la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Pide a los partidos que despenalicen la eutanasia. Dossier, La Marea 39, despedida digna. En el nuevo número de La Marea, dice, se aborda el incómodo debate sobre la muerte digna, la disponibilidad de la propia vida desde la situación en España, el recurso internacional de algunas familias. En Público.es, el pacto secreto TISA restará poder al gobierno sobre empresas públicas como Renfe o como Correos. Un documento de las negociaciones sobre el pacto de servicios filtrado por Wikileaks plantea imponer limitaciones a ciertas empresas de titularidad estatal para que únicamente puedan actuar en base a consideraciones comerciales, dice Público.es. En el diario.es, Ausbank financió el acoso judicial de manos limpias contra Guillermo Zapata. La supuesta asociación de usuarios de banca pagó la multa al pseudosindicato tras ser condenado por una denuncia maliciosa contra el concejal de Ahora Madrid por tuits que había mandado años antes, dice el diario.es. Y también en Infolibre, también Ausbank. El gobierno de Aguirre pagó al entramado de Ausbank más de 3 millones tras su expulsión del registro de asociaciones. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Nos vamos a marchar. Mañana volvemos ya con el programa en su formato más convencional, con María.es, con los mensajes que vais haciéndonos llegar. Muchísimas gracias en todo caso a todos vosotros por la compañía y nos vamos, pero no sin antes pedir que no se olvide lo que está ocurriendo en Grecia, a pesar del desenfoque de los medios de comunicación. Mañana volvemos. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Adiós. Hasta luego. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.